Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión mensual académica de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Es para mí un grandísimo honor, por supuesto, estar en esta noche con todos ustedes y especialmente darle la bienvenida y el agradecimiento al doctor Mario Andrés Zamudio Burbano. Doctor Zamudio es especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia. Tiene un magíster en epidemiología clínica y es docente del grupo de vía aérea difícil de la Universidad de Antioquia. Y pues hoy nos va a ilustrar con una charla muy interesante acerca de los puntos claves en el manejo de la vía aérea difícil anticipada y pues especialmente nos va a contar sobre su experiencia en lo que ha sido pues el manejo de vía aérea como grupo interdisciplinario en Medellín y en Antioquia, algo que pues ha trascendido las distancias y doctor, pues como le comenté en algún momento, pues no solo nos interesa mucho, sino que desde hace tiempo que hemos querido conocer un poco de este trabajo que ustedes han hecho en un aspecto que para muchos de nosotros puede ser como difícil, no solamente en el manejo de los pacientes, sino en la forma y organización logística en que lo han podido hacer. Entonces, ha sido nuestro deseo desde hace un tiempo contactarlo y tenerlo en este espacio. Así que, pues, nuevamente, un honor para nosotros y muchas gracias por compartir este espacio que sabemos será de mucho crecimiento en lo académico, pero también en este otro aspecto que viene a ser, por supuesto, muy relevante. Entonces, doctor Zamudio, muchísimas gracias y a todos los miembros de la sociedad y a todas las afines, no solamente en anestesiología, sino en medicina y en todas las áreas de la salud que hoy nos acompañan, pues bienvenidos. Solamente decirles por último que tenemos el espacio de chat para las preguntas, también por favor levantar su mano y de esa manera pues las vamos anotando para llevarlas al final. Doctor Zamudio, muchas gracias nuevamente y pues por favor continúe. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces de puntos clave en el manejo de la vía aérea difícil. Voy a hacer un saludo especial a los compañeros de la Universidad de Antioquia y del Hospital Alma Mater que vi ahí que me acompañan. Muchas gracias. En especial que un jueves hasta ahora, pues ya uno está cansado. Espero no dormirlos. Voy a intentar hacerlo lo más práctico posible. Y como los buenos libros dejan entrever el final al principio, pues precisé de dar precisamente estos puntos clave que me gustaría desarrollar en estos minutos al inicio. La vía aérea difícil es un escenario, no es un diagnóstico, en el que un profesional entrenado presenta dificultades para cualquier técnica, que incluye la ventilación, la oxigenación o la intubación. La valoración de vía aérea de rutina podría discriminar grupos de alto y de bajo riesgo de pérdida de la vía aérea. Algunas variables en presencia única podrían discriminar el mayor espectro de este fenómeno, como les decía, de un escenario clínico más que un diagnóstico. El manejo de vía aérea con el paciente vigil o despierto es el estándar de oro en la mitigación del riesgo de la vía aérea difícil anticipada. El éxito de una técnica de intubación vigil se fundamenta en preparación, topicación de la vía aérea, sedación con agentes que sean titulables y disponibilidad de técnicas alternativas en caso de falla. Empezamos entonces con la definición y esto es bastante importante porque tristemente pues ha habido diferentes definiciones a lo largo de la historia del entendimiento de este fenómeno. Pero en términos generales es un escenario clínico, es decir, un paciente en diferentes contextos puede ser de alto o de bajo riesgo, dependiendo de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, con las variables relacionadas al contexto o vía aérea difícil fisiológica, en el cual un profesional entrenado, y este es otro punto clave porque en algunas referencias se encuentra la palabra experto, y experto trae algunas dificultades a la hora de estandarizar los manejos en el mundo, presenta dificultades en cualquiera, pues con el manejo de vía aérea de un paciente, en cualquiera de las técnicas: ventilación con máscara facial, el uso de supraglóticos, la intubación endotraqueal,
la laringoscopia, que no es exactamente lo mismo que la intubación, y las técnicas transnarígenas, en especial la cricotiroidotomía abierta, que termina siendo hoy la técnica de rescate con mejor soporte. Esta definición nos va a permitir entender que realmente no es que uno sea o no capaz de intubar un paciente, sino que es un escenario en el cual un paciente en específico tenga un alto riesgo de pérdida de la vía aérea o pérdida de la permeabilidad de la vía aérea. De hecho, mortalidad prevenible relacionada en anestesiología es la primera o la segunda causa, la pérdida del manejo avanzado de vía aérea. ¿Cuál será la prevalencia de este fenómeno? Esto pues va a depender mucho de donde uno lo estudie, pero en términos generales lo que se ha escrito, en especial pues, de las cohortes observacionales, estas cohortes prospectivas, es que alrededor del 2% de los pacientes. De hecho, nosotros acabamos de terminar un ensayo clínico, al cual aprovecho para saludar a la doctora Alejandra y al doctor Juan David, con respecto a ecografía en vía aérea. Hicimos otro ensayo, pero a todos los pacientes les hicimos valoración de vía aérea avanzada, incluso medimos la apertura oral con un dispositivo especial, se hizo toda la evaluación y en ese encontramos que la prevalencia del paciente hospitalizado, al menos en nuestro medio, es del 2.7% de los pacientes. Y claro, los hospitales grandes harán entre 14.000 y 10.000 cirugías al año, es decir, que esto sí es un fenómeno real. En el grupo de vía aérea de la Universidad de Antioquia, en los últimos 7 años hemos atendido 4.600 pacientes. De esos 4.600, quitando todos los que son de curva de aprendizaje, encontramos 1.625 de vía aérea difícil como tal, clasificados, y 91 rescates de vía aérea difícil no anticipada. De estos, 392 se hicieron con fibroscopia despierto, 812 con bilaringoscopia de valva angulada, algunos despiertos, la gran mayoría con inducción y relajación neuromuscular, y 421 técnicas combinadas. Por ejemplo, fibroscopia sobre supraglótico de intubación y alrededor de 20 procedimientos de laringoscopia directa, en especial en los pacientes muy pequeños donde se queda uno sin dispositivos. El éxito global de este grupo es del 99% y el 88% al primer intento de los pacientes difíciles. Entonces, digamos que esto existe, 2.7% de todos los pacientes hospitalizados. ¿Por qué es importante, además de su incidencia? Hombre, porque es una causa prevenible de mortalidad y una causa, bueno, no todas van a ser prevenibles, pero sí se considera que un porcentaje importante de las lesiones secundarias a la hipoxemia por pérdida de la vía aérea, en especial en la vía aérea difícil anticipada, pueden ser consideradas prevenibles. Dos estudios que me parecen muy importantes para justificar esto. Por un lado, el análisis cerrado de demandas, son 195 demandas en 2 periodos. Este es de Estados Unidos, entre 1993 y 99, y un segundo periodo entre el 2000 y el 2012, esto fue publicado en el 2019, encontró que el 73% de todos los pacientes tenían inadecuado manejo. Es más, tenían 2 o más predictores de vía aérea difícil, en los cuales se subestimó el riesgo y se tomó otro tipo de indicaciones, como una laringoscopia directa sin relajación neuromuscular, cuando una intubación despierto estaba indicada. De estas demandas, 41% tuvieron pérdida de ventilación con imposibilidad de intubación y un porcentaje de ellos tuvo un gran pérdida pues, patrimonial. Las causas llama mucho la atención que a pesar de 20 años de discutir del tema, todavía siguen siendo las mismas. Subestimación del riesgo, fallas en la toma de decisión, en específico hacer una cricotiroidotomía abierta cuando estaba indicada, y fallas de la conciencia situacional, una de las habilidades no técnicas que más ha sido estudiada en este escenario. Otro estudio importante, este es un poco más reciente, octubre de 2022, es el análisis del autorreporte de DAS, del manejo de vía aérea difícil anticipada o no anticipada que tuvieran que hacer un rescate. Llama mucho la atención que aunque claro, es un autorreporte,
se encuentra un gran porcentaje de pacientes no anticipados. Y entre la vía difícil anticipada, llama mucho la atención que el primer intento se hizo con laringoscopia directa en el 43.7% de los pacientes. Videolaringoscopia en el 34.8% y solo el 9.9% de todos los anticipados. Esto es bastante llamativo, dado que se estima que entre el 26 y tal vez el 50% de los pacientes clasificados como alto riesgo o de vía difícil terminarían en una intubación despierto. Y es que, claro, uno trata de hacer la predicción, y la predicción basados en una probabilidad pretest, que en el caso del paciente convencional es el 10%, esa es la incidencia de Cormac 3 en la población general, basados en un LR positivo, una razón de verosimilitud que se ha estudiado por cada uno de los predictores, podría calcular la probabilidad post-test. ¿Por qué es esto importante? Porque primero, a pesar de la sensibilidad y especificidad tan baja que tienen los predictores de una manera aislada, si yo tengo una probabilidad preprueba muy alta, como por ejemplo estoy en un escenario del paciente urgente o estoy en un escenario del paciente críticamente enfermo donde se encuentra que la incidencia es cercana al 30% de los pacientes, así una prueba sea tan malita como el Malampati, que tiene un LR positivo de 4.1, si mi memoria no me falla, o las distancias esternomentonanas podrían encontrar una probabilidad post-test incluso del 70 al 80%. Es decir, la predicción va a aumentar cuando yo piense que en este contexto la prevalencia de la enfermedad o la probabilidad pretest es más alta que lo basal, que es el 10%. Como por ejemplo en los escenarios donde tengo poco tiempo para tomar la decisión, paciente críticamente enfermo, paciente urgente, o en el contexto donde, por ejemplo, estoy fuera de quirófano, donde el personal no está acostumbrado a realizar, por ejemplo, una técnica de videolaringoscopia o de fibroscopia despierta. En esos escenarios, solo uno de los predictores podría aumentar dramáticamente la probabilidad de que me enfrente ante una dificultad en el manejo de la vía aérea. Y es precisamente los pacientes donde más requiero hacer el primer intento que sea exitoso, donde más se presenta el escenario. De hecho, ensayos recientes de este año muestran que en el paciente urgente el porcentaje de éxito a primer intento llega al 70%. Entonces, valorar es importante. ¿Será mi paciente difícil importante? Por supuesto, porque dependiendo del escenario, aunque el RL no sea tan bueno de los predictores, que por eso le ponemos la palabra menores, la probabilidad post-test sí se agranda incluso entre un 60 y un 80%. Sin embargo, hay otros predictores que per se, y este metaanálisis que pongo acá de referencia es el más importante, por lo menos que yo he encontrado alrededor del tema, podrían aumentar mucho esa probabilidad. Por ejemplo, la prueba de mordida del labio superior, que se olvida mucho, pues por lo menos en nuestro medio de hacer, y cuando uno la hace el grado 3 o incluso el grado 2, tiene una razón de verosimilitud mayor a 10. Que incluso en los escenarios de baja prevalencia, que sería el paciente convencional, esa probabilidad de hacer un error es el 62%. Es decir, de presentarse en la vía difícil anticipada. Por tal razón, vale la pena definitivamente hacer valoración de rutina en los pacientes, porque es que esta valoración me va a poder discriminar el espectro de la enfermedad, o más que del espectro de una enfermedad, de un fenómeno de riesgo. El manejo de vía difícil anticipada en ese sentido es una situación de gestión de riesgo. Pero entonces, listo, hago los predictores, dependiendo cuál me da, no se me va a olvidar la prueba de labio de mordida superior, porque tiene muy buen LR positivo, y listo. Pero listo, si tengo un paciente sin ningún predictor que tiene un enfisema subcutáneo desde la base de la lengua hasta el mediastino, que rodea la tráquea y está en el esófago, como lo que vemos en pantalla, por un acceso periodontal que hizo una angina de Ludwig. ¿Cuál es el LR de la angina de Ludwig? No está. No hay un ensayo inmuescético, hacer un estudio en el cual someta a pacientes en angina de Ludwig a ver si es difícil intubar con laringoscopia directa.
Son escenarios donde no hay incertidumbre, donde claramente el fenómeno plantea un alto riesgo de colapso. O por ejemplo, un paciente con espondilitis anquilosante que tenga una fractura cervical tan aguda como la que ven a la izquierda de sus pantallas. O un paciente con un tumor de la epiglotis. Claramente estos escenarios no van a tener cortes prospectivas o incluso históricas que muestren cuál es la capacidad de predecir si el paciente es difícil o no. ¿Por qué? Porque están en el extremo superior donde no hay incertidumbre de que son difíciles. Es decir, hay unas situaciones a considerar. ¿Cuáles consideramos nosotros que podrían ser esas? Apertura oral menor de 2 centímetros cuando el predictor convencional es 4 centímetros. La distorsión anatómica. Los pacientes con antecedente de vía difícil, porque si ya un compañero tuvo complicaciones para hacer el manejo, lo más probable es que yo también las tenga, o que tenga combinación de predictores que le pusimos la palabra menor. Bueno, eso realmente lo hace la Sociedad Chilena en el 2012, porque el predictor solito no es capaz, pero en combinación de varios predictores sí aumenta la probabilidad post-test. Los cambios post-radiación del cuello o la inmovilidad completa de la columna cervical. Estos escenarios per se no generan incertidumbre y claramente están en el extremo superior de un espectro de dificultad o de riesgo. Y es que cuando tenemos la valoración de vía aérea tenemos realmente dos poblaciones. Una población es la población en donde no hay predictores, la probabilidad de éxito es muy alta, pero que dependiendo de las variables de contexto, por ejemplo, tengo inadecuada relajación neuromuscular o estoy ante un tiempo de apnea muy poco seguro, muy corto tiempo de apnea segura, entonces en esos escenarios de contexto sí tienen riesgo o se pueden clasificar como difícil. Esa es una población, digamos la población general. Y otra población en la cual hay patologías de base, esas consideraciones que las discutimos al inicio, podrían haber más, en las cuales no hay incertidumbre. De entrada sé que es un alto riesgo, que de hecho las variables de contexto podrían incluso mejorar un poco y disminuir y hacer una mitigación del riesgo, que sería en cuentas lo que nosotros hacemos como anestesiólogos. Entonces aquí hay un concepto que es muy importante y es que la vía aérea difícil no es blancos y negros. No es difícil, no es difícil. No significa lo intubé o no lo intubé, sino cuál es el riesgo de colapso que tengo en mi paciente o pérdida de la vía aérea que tengo en el paciente y a qué riesgo yo consciente o inconscientemente someto a ese paciente. Entonces hasta aquí los primeros puntos clave. Esto es un escenario clínico en el que un personal entrenado presenta dificultades con cualquier técnica o anticipa esas dificultades, porque ahí sería la vía difícil anticipa. La valoración de vía aérea de rutina podría discriminar los grupos de alto y bajo riesgo de pérdida. Claro, porque si yo evalúo y encuentro que el paciente tiene una espondilitis anquilosante, que está con terapia biológica hace 10 años, pues probablemente no utilice técnicas que lo extiendan a la fuerza, porque podría subluxarlo, como una imagen reciente que tuvimos en una de las revistas más importantes de anestesiología. Algunas variables, como por ejemplo tener una apertura menor de 2 centímetros, porque ahí no alcanzan a entrar los equipos, no tengo cómo rescatarlo con un supraglótico, podrían de entrada clasificarlos y ponerlos en el mayor espectro del fenómeno. Entonces, ¿cómo hacer para que esto funcione? En primer lugar, valoración de vía aérea de rutina y ser consecuentes con el diagnóstico o con el espectro de riesgo en el cual se calificó el paciente. Después de hacer esa valoración, me voy a encontrar con 3 escenarios. El más común de todo, pacientes sin predictores de vida difícil o tener un solo menor. De hecho, para el ensayo que hicimos de otro tema, pero que nos sirvió para identificar ese dato, es el 99% de los pacientes, 98%. Nos pueden encontrar con la dificultad anticipada, que el paciente esté en ese extremo superior y que de entrada yo sepa que tiene un alto riesgo de colapso. En este escenario, debo preguntarme si requiero hacer una intubación despierto. Pero en ocasiones, ante una dificultad anticipada, yo tengo una falla en la vía aérea. Está hipoxémico, no tengo un adecuado Glasgow y mi paciente claramente está en una situación en extrema.
En esa situación estoy forzado a actuar, es decir, una vía difícil anticipada en la cual se pierde la vía de entrada por el contexto, por las variables de contexto. En este escenario está indicada una secuencia de inducción rápida más tener de entrada membrana cricotiroidea marcada y bisturí Bugito 26 listos para hacer un intento rápidamente de cricotiroidotomía abierta. A esta configuración de dos estrategias a la vez se le llama doble configuración o doble setup. Entonces, después de valorar, tengo pacientes impreyectores, la gran mayoría, pacientes de anticipada, que voy a ver cuál de ellos intubo despierto, y pacientes en los cuales estoy forzado a actuar, en el cual se indica una doble configuración. ¿Por qué la intubación despierto o el manejo de vía difícil con el paciente despierto? Porque también puede ser de entrada una traqueostomía. Es una estrategia de mitigación del riesgo. Hay cohortes históricas que muestran que los pacientes despiertos les va mejor que a los pacientes que se inducen, en especial si se inducen sin relajante. Además de ello, este metaanálisis nos da una evidencia indirecta muy importante. Lo que están comparando aquí es la videolaringoscopia despierto versus la fibroscopia despierto en pacientes clasificados como vía difícil anticipada con una apertura oral mayor de 1.5 centímetros. Porque claro, si no, no alcanzaría el video. Y miren cómo la pregunta de investigación de ese metaanálisis se responde con que es igual, no está a favor de ninguno de los dos, pero aquí hay un dato muy importante. Y es que de todos esos pacientes, de 176 para el grupo del video y 179 para el grupo de fibroscopia, todos esos pacientes se lograron intubar. Lo que pasa es que 3 del grupo de video se cambiaron para fibro y 3 del grupo de fibro se pasaron para video. Pero el porcentaje de intubación en pacientes de anticipada de estos ensayos fue el 100%, con un porcentaje muy bajo de eventos adversos, menor al 2%. La diferencia del metaanálisis fue definitivamente a favor de la videolaringoscopia en el contexto específico del tiempo. Sin embargo, digamos que la diferencia de tiempo vamos de los 45 segundos a los 600 segundos, es decir, entre 8 y 10 minutos. Esta es una forma de tomar la decisión a la hora de intubar un paciente despierto. Tenemos una idea y es que intubar al paciente despierto es una estrategia de mitigación del riesgo porque tiene un porcentaje de éxito muy alto, muy alto, global cercano al 100%. No es el 100%, pues, porque obviamente hay pacientes que no pasan el tubo por la angulación o por una estenosis traqueal, etc. Pero incluso en esos escenarios hay otras cosas, porque como el paciente tiene su ventilación espontánea, pues usted puede pasar a una traqueostomía, puede pasar incluso a utilizar circulación extracorpórea que se ha utilizado pues, en algunos lugares del mundo. ¿A qué pacientes entonces, de los que son vía difícil anticipada, debo intubar definitivamente despierto? Entonces, el consenso canadiense que está publicado recientemente nos recomienda, bueno, haga una primera pregunta. Si está claramente indicado o no hacer una intubación despierta. Por ejemplo, en los escenarios extremos, donde de entrada la ventilación, la intubación, el paso del tubo tienen riesgo de falla. Si la respuesta es sí, pues mire si el paciente coopera, porque en otra situación estaría forzado a actuar, donde se recomienda la doble configuración. Y si coopera y está claramente indicado, pues hacerla despierta. Si no está claramente indicado, bueno, preguntémonos, ¿soy capaz de rescatarlo con un supraglótico? O de rescatarlo bien, no tengo dudas de la ventilación. Tal vez un paciente con radiación de cuello y cambios por radiación, tal vez no lo ventilamos. Pienso que no es tan fácil hacer ese rescate, razón por la cual pienso que hay dificultad predicha para rescatar con supraglóticos y me voy a la intubación despierta. Y los siguientes son factores psicológicos o contextuales, que van desde el tiempo que tengo, pero estamos hablando de 10 minutos cuando se hace todo ya en una manera de rutina, y la preparación adecuada pues, para hacer la inducción por anestesia general. Y la otra pregunta que se hace aquí es con respecto al ayuno. Si el paciente tiene ayuno o no, porque tal vez para algunos pacientes, por ejemplo, la obstrucción intestinal que sea francamente activo y no pare,
la intubación despierto podría ser una estrategia, no por problemas de laringoscopia, sino por el riesgo tan alto de broncoaspiración. Entonces, la decisión de intubar a un paciente despierto, y esta es la ayuda cognitiva que se hace, la anterior era canadiense, esta es de ASA, es básicamente igual, es teniendo en cuenta el contexto. Si predigo que va a ser difícil de intubar, de ventilar, tengo riesgo de aspiración o de corto tiempo de apnea por alto riesgo de desaturación. Y en esa ventilación pensar si tengo rescate o no con supraglóticos. Después de hacer esas preguntas, muy probablemente vaya a un paciente despierto. Esa intubación despierto la vamos a tratar más adelante. Pero ¿qué pasa si yo decidí inducir el paciente, aunque sea clasificado como viene difícil anticipado? Este es un metaanálisis muy reciente de Cochrane, donde se compara videolaringoscopia versus laringoscopia directa para cualquier escenario en pacientes adultos, en el cual el porcentaje de éxito a primer intento, incluso en pacientes con vía difícil anticipada, es mejor con la videolaringoscopia. En especial, pacientes, por supuesto, con las valvas anguladas, como, por ejemplo, Glidescope o Symmetric Valve Delay. Este es otro metaanálisis que es muy importante, ya tiene algunos años, en el cual se muestra el uso de relajantes neuromusculares. De hecho, esto es el no uso de relajantes neuromusculares y el porcentaje de éxito a primer intento, el cual la falla aumenta 14 veces, 13.23. Todo esto es para decir que ante un paciente con vía difícil anticipada, si después de mis preguntas considero que no va para intubación despierto, entonces una estrategia de mitigación del riesgo es hacer una inducción con relajación neuromuscular, porque esto mejora la ventilación con máscara facial y la intubación con cualquier técnica, y utilizar videolaringoscopia de valva angulada en primer intento, como una estrategia de mitigación. Ahora, si yo pienso, por nada del mundo relajo a este paciente, muy probablemente ese paciente tiene predictores de ventilación difícil y lo que está indicado es hacer una intubación despierto. Entonces, la dificultad anticipada podría ir para intubación despierto o inducción con una técnica de alto porcentaje de éxito, videolaringoscopia de valva angulada más relajación neuromuscular, sin predictores y guía convencional, que ya también incluso la videolaringoscopia en valva Macintosh o angulada ha mostrado ser superior, y en la situación que estoy forzado a actuar, que no tengo tiempo, una doble configuración preparándome para una cricotiroidotomía abierta. Esta es Oriente, en una de las esculturas más importantes de la Universidad de Antioquia. Bueno, decidí intubar despierto el paciente. ¿Qué vamos a hacer? En este escenario hay que tener muy presente que el éxito de una intubación despierto es la preparación. Definitivamente es la preparación. DAS nos trae una ayuda cognitiva de la intubación despierto. Dentro de la preparación, recordar la oxigenación, que uno podría utilizar incluso sistemas de alto flujo. También nosotros personalmente lo he hecho casi siempre con cánulas nasales de flujo convencional porque el paciente está en ventilación espontánea. Vamos además de oxigenar y mantener un aporte de oxígeno continuo durante el procedimiento a topicar la vía aérea. Hay varias formas de hacerlo. Desde los bloqueos, que son eficaces pero tienen una curva de aprendizaje más larga, la nebulización de lidocaína, que ha mostrado ser muy parchada y llegar más que todo a bronquios principales, más que en la vía aérea superior, y el spray as you go, o ir topicalizando a medida que uno avanza la fibroscopia o el videolaringoscopio despierto, que parece ser, pues, por lo menos la técnica más igual de eficaz, un poco inferior a los bloqueos, pero mucho más asequible, más fácil de implementar para lograr una adecuada titulación. Sin embargo, dejarlo con solo topicación de lidocaína podría requerir altas dosis y más tiempo para hacer la intubación despierto. Se recomienda, de hecho, hacer sedación. Hay varios metaanálisis. Los metaanálisis más recientes muestran que el remifentanil y la dexmedetomidina son
los dos medicamentos en infusión continua mejores para hacer una intubación despierta. Nosotros en nuestro medio, la gran mayoría por bitácora, pues de estos 1.600 pacientes anticipada, de los que se hacen despierto, la gran mayoría se han hecho con remifentanil, aunque también las hemos realizado con dexmedetomidina. Que para que esto funcione, es muy importante iniciarlo rápidamente. Iniciar el remifentanil rápidamente permite titular, pues no altas dosis, sino rápidamente en el medio pues, de toda la atención clínica. De hecho, personalmente lo primero que hago, inicio el remifentanil para hablar con el cirujano, para preparar las cosas y ya cuando vaya a empezar la topicación, pues el paciente está en un plano de sedación grado 1, grado 2. Y ya después de eso vamos a realizar la intubación despierta. Como habíamos dicho al inicio, la conciencia situacional es una de las habilidades más importantes que se ha relacionado con pérdidas patrimoniales en el manejo de vía difícil anticipada. ¿Qué es eso? Es la percepción de elementos del ambiente en un volumen de tiempo, espacio, la comprensión de su significado y la proyección de su estado en un futuro cercano. Por esa razón, es muy importante que el operador y el segundo anestesiólogo tengan visualización tanto del paciente como de los signos vitales. De hecho, una vez más, para que esto se implemente de una manera sistemática, es importante tener al menos un compañero que esté al lado manejando, por ejemplo, la sedación y usted manejando la fibroscopia despierta. De hecho, nosotros somos 3 o más. El residente que rota en vía aérea, normalmente el docente que dirige la intubación y la sedación, y un compañero, otro anestesiólogo que apoya tanto en la sedación como en cualquier actividad que se requiera. Y además de ellos, están ubicados en un lugar donde puedan evidenciar las bombas, los monitores y el paciente como tal para identificar su ventilación despierta. De hecho, la posición B, detrás del paciente, es la que más usamos nosotros en el grupo de VR difícil de la universidad. Como la preparación es el éxito de este escenario, es muy importante tener además equipos de rescate, en especial cuando una fibroscopia falla, porque pues se supone que es una de las técnicas más versátiles. El estándar de oro es hacerlo despierto, pero la fibroscopia podría ser la más versátil. En este caso, por ejemplo, mostramos rescates de fibroscopias fallidas, es decir, plan A fallido, en el cual se rescatan con una videolaringoscopia de valva angular. Entonces, hasta este punto tenemos que el manejo de vía aérea con paciente vigil es el estándar de oro en la mitigación del riesgo de la vía difícil anticipada. ¿Por qué es el estándar de oro? Primero, porque tiene un porcentaje de éxito muy importante, mayor al de la laringoscopia directa sin relajante. Cercana, de hecho, al 90 o 99%. El de nosotros es 88%. Teniendo presente pues, que son pacientes difíciles y estamos con compañeros en formación. ¿Por qué es el estándar de cuidado? Porque además tiene pocos eventos adversos. Y me da tiempo, como el paciente está en ventilación espontánea, se puede hacer cambios dentro del manejo. El éxito de una técnica de intubación vigil o despierto se va a fundamentar, en especial en la preparación, en la topicación de la vía aérea, en la sedación con agentes titulables. Hay diferentes metaanálisis, entre ellos Remi versus desmedetomidina, que parecen ser los dos mejores. Desmedetomidina sí tiene un poco más de tos, para que lo tengan muy presente. Y la disponibilidad de técnicas alternativas. Como idea central de todo lo que hemos hablado en estos minutos, 34 minutos ya, el manejo avanzado de la vía aérea no es un fenómeno de éxitos y fallos. Aquí no es que yo le dije que era difícil y usted la intubó, o yo le dije que no era difícil. No, no. Es un fenómeno de gestión del riesgo. ¿A qué riesgo, consciente o inconscientemente, sometemos a nuestro paciente? ¿Cómo hacer que esto funcione en un lugar de trabajo? Esto que está al fondo es una fibroscopia despierto de un paciente real con un tumor, ya lo van a identificar. Está sin editar, dura 8 minutos. Entonces, en estos 8 minutos hablaremos de algunas estrategias para poder hacer
que un programa de vía aérea podría funcionar. Lo primero, fundamental, educación, porque claro, teniendo todo el grupo con un modelo mental compartido, es mucho más probable que en la valoración preanestésica se identifique el paciente como vía aérea difícil anticipada y que el hecho de marcarlo no genere ningún problema para la institución. Antes, al contrario, se convierte en una estrategia, insisto, en mitigación del riesgo. Aquí, en este momento, en la pantalla, están viendo el cornete inferior, el lobe tract, el espacio entre el cornete y el tabique nasal, y va pasando un videoendoscopio flexible, que su nombre comercial es Five, que es el de la marca Storz. Además de la valoración de la vía aérea y marcarlo, hay que actuar en consecuencia como tal. Entonces nosotros, este programa lo que hace es que apenas el compañero haya hecho el diagnóstico o haya clasificado el alto riesgo, porque al fin de cuentas esto no es un diagnóstico, en programación se marque dentro de las condiciones especiales. El paciente de las 9 de la mañana del quirófano 5 es vía difícil anticipada. Entonces, en el programa quirúrgico es posible programar compañeros afines al programa o incluso 2 anestesiólogos para que hagan la atención del paciente. Aquí, en este momento en pantalla, recuperamos ya la orientación y lo que ven ahí es un catéter epidural que instila la lidocaína. Eso pues es una técnica pues que está descrita hace mucho tiempo también, pero también se puede utilizar lidocaína y aire, pues, sino que personalmente me gusta dirigir pues la puntica del catéter. Para que un equipo multidisciplinario funcione, es fundamental que además de ese programa, que ya lo vimos, que está marcado en la asignación como tal, los equipos y los insumos sean acordes al reto. De hecho, se requieren fibroscopias de diferentes tamaños, porque una cosa es un paciente adulto, otro un paciente pediátrico, otro un paciente con un tumor de epiglotis, como es este caso, el que les estoy mostrando, que tiene de hecho efecto de válvula, ventilación espontánea. Otro es un paciente con un tumor glótico, otro es un paciente que no tuvo ningún predictor, pero luego de la inducción, relajación y laringoscopia directa, se encontró una vía difícil no anticipada. Entonces, la tecnología y mantener tecnología de alta calidad es muy importante para un programa de estos funcione. ¿Cuál es la sugerencia? Hombre, equipos que se puedan conservar en el tiempo, ya sean modelos de reuso permitido, como algunas fibras que ya hoy, hay unos modelos de negocio de fibras de reuso permitido que llegan hasta 6, 10 usos dentro de la garantía del equipo, o equipos de reesterilizables y de uso continuo. Por ejemplo, este Five ya está con nosotros desde el 2017, pues ya tiene 6 años y una gran cantidad, literalmente cientos de pacientes intubados. Para que el programa funcione, es importante que, además de la tecnología y los equipos, sean eficaces las estrategias. Es decir, toda esta parafernalia, si se quiere, todos estos requerimientos, necesidades que se hacen alrededor de una intubación despierto, pues se hagan de una manera muy eficaz para que así el equipo quirúrgico no vea el retraso de un programa, porque hay que aceptarlo. El programa quirúrgico presiona los tiempos y a veces limita las maniobras de vía aérea. En este punto lo que se está haciendo es tratar de esquivar la gran masa de la epiglotis por el lateral derecho del paciente para tratar de identificar la glotis. Hacer el paciente despierto permite además tener tiempo para cambiar las estrategias. No es raro que se deba cambiar, por ejemplo, a una videolaringoscopia despierto o a otro escenario. Una muy buena comunicación con el equipo de trabajo permite además establecer esos puentes entre el cirujano, la cirujana y la anestesióloga. Porque claro, si esto se ve como un retraso del programa, entonces va a haber resistencia a la hora de hacer una intubación despierta. Pero si la persona, por ejemplo, los que más comunicación tenemos, que es cirugía cabeza y cuello,
cirugía de otorrino, que es este caso clínico que les traigo hoy, cirugía maxilofacial. De hecho, ellos nos remiten los pacientes al programa. El cirujano me escribe, mira, mañana hay un paciente, vamos a hacer este paciente, para que por favor esté el grupo. ¿Por qué? Porque claro, como el porcentaje de éxito al primer intento es tan alto, es incluso más rápido hacerlo despierto, que son aproximadamente 10 minutos. De hecho, en este caso clínico, llevamos 6 minutos, 5 minutos 50, en el cual se hace la intubación. Miren que ya después de todo ese desviar de ese tumor gigante de epiglotis, ya se encuentra una glotis que en la inspiración, de hecho, el paciente se colapsa. Él realmente sí lograba mantener la ventilación espontánea, pero hacer esto en este escenario, tan solo 5 minutos, 6 minutos y ya llegar a glotis, pues es un gran éxito para la seguridad del paciente, para el programa quirúrgico y para uno, porque usted está mucho más tranquilo a la hora de intubar un paciente, si es difícil, con tiempo de apnea segura. Ahí se ve claramente la ventilación espontánea y se está titulando la cara anterior. Esto que vemos ahí es la membrana cricotridea vista desde adentro, desde la tráquea. Y más adelante ya los anillos traqueales se está ingresando a la tráquea, titulándola para evitar la tos. Mire que hasta ahora el paciente no ha tosido, no se ve un movimiento brusco de la pantalla, gracias a la titulación con remifentanil. Y muy importante, ahora lo vamos a ver, una vez que se vea la carina, después de avanzar el tubo, hacer una confirmación doble, tanto la de la tráquea, con el equipo que tenemos, en este caso, el bioendoscopio flexible, como con capnografía. No hay que correr a inducir estos pacientes. Realmente, como están muy bien titulados, eso, si el tubo es pequeño, hasta los hemos escuchado hablar. En este punto ya 7 minutos 40 desde el inicio. Esto es un video que no tiene ninguna edición. Ya estamos en carina y el tubo está posicionado a 3 anillos, como lo pueden ver ahí. Se retira la fibroscopia y se comprueba con capnografía. ¿Cómo hacer que esto funcione? Trabajo en equipo, programa quirúrgico, actuar en consecuencia de la evaluación de vía aérea y ser muy eficaces en las técnicas, porque de esa manera se mejora el porcentaje de éxito a primer intento y la adherencia del programa en el sistema. Que también es importante, pienso yo, generar investigación, docencia alrededor de esto, de este fenómeno, porque todavía se están presentando muertes que se consideran prevenibles por vía difícil anticipada y ya el paso que estamos dando está parcial, no está completo, pero está parcial, es que esto tenga una facturación adicional. No necesariamente para el anestesiólogo, que también debería, por supuesto, pero al menos para el programa quirúrgico, porque así, desde el punto de vista administrativo, hay mayor motivación por hacer crecer el programa. Para repetir y tal vez hablarles un poco al inconsciente, de ver difícil escenario clínico, que el personal entrenado presenta dificultades para la ventilación, oxigenación o intubación con cualquier técnica. La valoración de vía aérea de rutina podría discriminar grupos de alto y bajo riesgo de pérdida. Algunas variables en presencia única podrían discriminar este espectro del fenómeno, los más altos. El manejo de vía aérea con el paciente vigil o despierto es el estándar de oro en la mitigación del riesgo. ¿Por qué? Por su alto porcentaje de éxito y bajo porcentaje de complicaciones. El éxito de una técnica de intubación vigil se fundamenta en preparación, topicación de la vía aérea, sedación con agentes titulables y disponibilidad de técnicas alternativas, dado que las técnicas iniciales podrían fallar. Eso era lo que les traía para hoy. Espero entonces las preguntas y los comentarios. Muy buenas noches, doctor Zamudio, nuevamente. Excelente presentación. Yo creo que he estado pues absolutamente pegado a los comentarios que ha hecho durante la presentación y estoy muy de acuerdo que cuando hacemos presentaciones en las que buscamos llegar al público y dejar un mensaje, es muy importante incluso repetir
lo que nosotros consideramos más relevante, pues esa parte me parece que ha sido muy clara. En ese sentido, pues para todos los participantes tenemos el espacio abierto para preguntas. Yo por lo pronto tengo algunas que he recibido por el chat interno. Una pregunta dice aquí el doctor, ¿cuál es su recomendación o cómo maneja el paciente que siendo viaria difícil tiene anticipada, tiene apnea de sueño y se obstruye cuando inicia la sedación? Listo. Eso es muy común, sobre todo en los pacientes obesos. Hay pacientes, sobre todo los que hagan bariátrica, en esos escenarios definitivamente es donde más se presenta este fenómeno. Lo ideal, sí, definitivamente hacerlo despierto completamente. Si uno de entrada tiene el diagnóstico y es una apnea grave, una opción puede ser de entrada utilizar dexmedetomidina. Este puede ser uno de los pacientes donde se podría hacerlo. Hay otras opciones como utilizar la maniobra de Müller, que es básicamente hacer una nasofibro, una valoración endoscópica preoperatoria y mirar si hay colapso. En el caso que hay colapso, entonces cambiarse a una técnica con dexmedetomidina o basada mucho más en la topicación con lidocaína. Esa es una de las opciones. Lo importante es identificar el riesgo y actuar en consecuencia. Personalmente, pues realmente el remifentanil lo uso en única medicamento, no lo combino con benzodiazepinas. Entonces, cuando hay sedación, pues realmente son sedaciones conscientes. De hecho, la titulación, como les dije, la inicio desde el momento que se hace la lista de chequeo, a veces incluso un poco antes, pero a dosis bajas, pues para poderla titular. En ese escenario, si usted estimula al paciente como no tiene ningún otro medicamento, lo más probable es que ventile. Si ya tiene dudas de su obstrucción, la otra opción es utilizar dexmedetomidina. Y si es un paciente muy ya obeso descrito, una nasoendoscopia preoperatoria o una valoración endoscópica preoperatoria, que es otra parte de lo que han llamado la evaluación de vía aérea aumentada, podría darte esa idea, porque usted entra con la naso y ve que todo eso se colapsa, listo, este paciente es claramente para ser despierto con dexmedetomidina como agente sedante. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas del público. La doctora Sandra Contreras fue quien envió primero su pregunta. Dice, buenas noches, me gustaría saber cuál es la experiencia del doctor Zamudio en paciente con vía aérea difícil anticipada en el contexto de paciente con estómago lleno. Bueno, de esto hemos tenido varios casos. Yo, de hecho, lo dije implícitamente ahí en la charla, porque este sí es un punto súper controversial. En algunos grupos hoy, en los pacientes con estómago lleno, se utiliza intubación despierto con videolaringoscopia, no por el problema de la ventilación e intubación, sino por el tema del riesgo de broncoaspiración. Nosotros sí lo hemos hecho, pero en los escenarios más extremos, es decir, el paciente con la obstrucción intestinal, el paciente con tumores gástricos, esos pacientes donde uno dice, hombre, la secuencia de inducción rápida se me va a quedar corta. En esos escenarios sí lo hemos utilizado como intubación despierto, muy controversial entre la secuencia de inducción con relajación, porque el tiempo de apnea, el tiempo hasta la optimización, pues serían 45 segundos, pero en ese tiempo podrían aparecer regurgitaciones. Por lo tanto, no lo hacemos en todos, solo en esos escenarios extremos. Muchas gracias, doctor. El doctor Restrepo, buenas noches, doctor Restrepo. Gusto saludarle. Nuestro presidente de la sociedad, pues deja un comentario. Dice, cómo dejar el mensaje de lo importante de la evaluación de la vía aérea? Importante es eso, pues se piensa que si tengo la tecnología como videolaringoscopio o fibro, pues no necesito evaluar la vía aérea. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Claro, este es otro de los problemas, que uno cuando tiene, sobre todo cuando tiene video de rutina y tiene videos reusables y tiene varios, escucha al paciente hablar y sigue adelante. La apertura oral necesaria para que uno hable sin que se le note diferencias es 5 milímetros. Y con las máscaras faciales ha pasado en este fenómeno, pues ya ahora post pandemia, que no hay valoración de vía aérea.
y usted lo escucha hablar y con 5 milímetros pues no se da cuenta, lo induce incluso, y cuando va a quitar y ya va a entrar, 5 milímetros de apertura sin posibilidad de por lo menos utilizar una videolaringoscopia o un supraglótico de rescate. La valoración de vía aérea está indicada incluso cuando tenemos los equipos, de hecho es muy importante hacerla, porque nos extrema los pacientes en especial que tengan predicción de ventilación difícil. Lo vamos a hacer para todo y se está estudiando también cuáles son los de videolaringoscopia difícil. Pero la valoración es muy importante porque va a haber pacientes que de entrada yo los voy a hacer despiertos, por ejemplo, para hacer su protección de la columna cervical. Recientemente en Anesthesiology salió una imagen de un paciente con una cervicopatía inflamatoria que luego de una videolaringoscopia hace una luxación completa de la columna cervical. Y ese es el riesgo. Por esa razón, todavía está indicado la valoración, de hecho, de rutina y de actuar en consecuencia. Porque al fin de cuentas, quien asume el riesgo de la falla no es uno. Quien asume el riesgo de la falla es el paciente. Por eso es que les digo que este tema es yo a qué riesgo conscientemente estoy sometiendo a un paciente. Y es algo muy grande, es una idea muy grande que anestesiología pues es famosa en el mundo por el manejo de vía aérea. Entonces se espera que usted pues, tenga estrategias para controlar las situaciones, no que sea experto con una sola herramienta, sino que tenga diferentes herramientas para hacerlo. ¿Cuándo saber cuál herramienta aplicar? Hombre, después de la valoración, porque la predicción de ventilación difícil sigue estando ahí a pesar de los dispositivos que tengamos. Excelente, doctor, muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta del doctor Carlos. Dice, doctor Zamudio, experiencia en neonatos y lactantes, ¿cuál es su aproximación a este campo tan difícil, con tantas particularidades? Es tratar a un paciente completamente distinto. Claro, estos contextos, hay unos principios que son similares, pero el paciente pediátrico se convierte pues en otro mundo. En el caso del grupo de vía aérea difícil, quien más hace estos tipos de pacientes es el profesor Juan Luis Ramírez, es el que más tiene experiencia en el tema. Yo apoyo a algunos, sobre todo los que son de algunas otras instituciones, sobre todo antes que íbamos a otras instituciones. Pero el que más hace pues es él. Los principios detrás son los mismos, solo que aquí el paciente no te va a colaborar, pues no hay cómo hacer esa discusión del paciente despierto. Entonces, despierto lo vamos a cambiar por ventilación espontánea. Sería utilizar técnicas con ventilación espontánea. Dentro de lo que nosotros hemos hecho en el programa, un porcentaje importante son niños, y de hecho en el Congreso Colombiano vamos a mostrar qué ha pasado con esos niños de anticipada. Las técnicas que mejor nos han servido es la fibroscopia sobre supraglótico. ¿Por qué? Porque aquí el paciente no me está colaborando. Entonces necesito mantener la ventilación espontánea. Se hace una inducción por gravedad, es decir, se borane por la máscara facial. Pero hacer una fibra, sobre todo un niño tan chiquito, no es fácil, es difícil. Utilizar IGEL, por ejemplo, que es la que más usamos, con fibroscopia o incluso un cistoscopio pediátrico que tiene un diámetro externo mucho menor, podría ayudarnos a guiar más fácil esa fibra y como los niños tienen tan corto tiempo de apnea, poder hacer la ventilación y evitar la hipoxemia que a veces es impresionante. Uno quita la máscara y ahí ya está el paciente en hipoxemia. Entonces, la fibroscopia sobre supraglótico es una muy buena idea en el paciente pediátrico, cambiando la palabra vigil por ventilación espontánea. Pediátrico estoy hablando menor de un año. Hay otras técnicas como la videolaringoscopia, pero todavía está en desarrollo. De hecho, donde más se ha soportado es en adulto. Ya hay valvas pediátricas, ya hay valvas Diblet pediátricas, ya hay valvas para neonatos, hay Miller 0, ya hay MAC 0. Pero digamos que todavía está este escenario en investigación. De hecho, las pocas laringoscopias directas que tenemos en esta base de los pacientes de difícil atendidos son esos pacientes de neonatos. Porque los equipos a veces se quedan muy cortos. Usted tiene que pasar un tubo 3,5. Entonces es mucho más fácil, al menos la primera, intentar con la laringoscopia directa, que
tristemente falla mucho porque son pacientes difíciles, sobre todo relacionados con síndromes. La fibra sobre suprargótico entonces se convierte en una estrategia. De hecho, hay una cohorte en pediatría de difícil menores de 1 año, donde esa fue la técnica que mejor éxito tuvo, 70%, que en comparación con el adulto pues es más bajo. La segunda opción sería entonces utilizar la videolaringoscopia, que ya hay equipos, hoy, ya en 2023 en Colombia ya existen equipos angulados pediátricos y equipos para los menores tamaños. Pero digamos que es un campo aún más retador. Ahí sí que claramente debe haber 2 anestesiólogos y definitivamente, idealmente, alguien de módulo, alguien que haga mucha anestesia pediátrica o alguien que haga vía difícil, que se concentren esos casos en unos pocos colegas porque son curvas de aprendizaje más largas. Y la fibroscopia sobre suprarglótico es una muy buena idea para estos escenarios. Excelente, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más del doctor Jesús Hernán Tovar. Dice, Howard y colaboradores publican desde el 2014 la falta de formación de los anestesiólogos en manejo avanzado de la vialidad, tales como manejos combinados que en el algoritmo de viaria difícil del 2022 refieren como anexo 7. ¿Cómo podríamos fortalecer esta gran falla? El doctor toca un tema que es fundamental. Por eso también cambiamos y se ha cambiado la tendencia en el mundo de quitarle la palabra experto a entrenado o convencionalmente entrenado. Porque los estudios de déficit de conocimiento en anestesiología en el mundo, tanto en Latinoamérica como en primer mundo, y estoy hablando de 2021, o sea, no estoy hablando del 70, estoy hablando de 2021, muestran que definitivamente hay grandes baches de conocimiento en valoración de viaria, videolaringoscopia, uso de técnicas combinadas y cricotiroidotomía abierta. Y ni hablar, por supuesto, de la fibroscopia despierto. Entonces, es muy complejo que la especialidad, donde su identidad es la gestión del riesgo, pienso yo, pero que todos los dibujitos en redes sociales son un profesional con un laringoscopio. El bache más grande de conocimiento, por lo menos de las causas prevenibles, está relacionado con el manejo avanzado. Eso nos tiene que hacer pensar. ¿Qué pienso yo? Que está relacionado con el quehacer diario. Como se hace todos los días y las técnicas convencionales funcionan tan bien, porque la laringoscopia directa funciona muy bien, los supraglóticos de primera generación, aunque hoy cada vez hay más soporte de segunda generación, funciona muy bien, pues uno se puede quedar ahí. Para responder la pregunta, ¿cómo cambiar? Pienso que definitivamente debería venir desde la regulación. Eso debe ser algo regulatorio, porque la formación continua, cuando depende de uno, pues las personas que más van son las que menos lo necesitan. Me explico. Nosotros en el EVA, por ejemplo, que es una estrategia de clase a nivel de Latinoamérica, y hemos hecho pues más de 50 EVAs. El último que lo hicimos acá también fue bastante exitoso, fue en Bogotá. Todo esto que hemos hecho alrededor del Pereira, perdón, fue el último. Todo esto que hemos hecho alrededor, asisten casi siempre los mismos, y uno ya empieza a ver los mismos colegas, como yendo a los congresos, y uno, claro, tal vez las personas que más necesitan la capacitación no van cuando es de formación que dependa del profesional. Entonces sí debería ser un tema de certificación tristemente regulada, porque no hay otra opción de llegar a todos los colegas. También puede venir de los sistemas. Si un sistema, hablo del diseño de las rutas de atención, favorece las técnicas de videolaringoscopia, eso se paga más, eso es más rápido, hay registro en la historia clínica de la laringoscopia, entonces hay menos riesgo patrimonial, etcétera, etcétera. Si las rutas de atención alrededor están diseñadas, también pueden mitigar estos efectos, porque por necesidad, pues uno tiene que aumentar y aumentar la formación. Es un tema complejo, muy difícil y que todavía sigue vigente. De hecho, como les digo, el primer bache de conocimiento en anestesiología es el manejo avanzado de vía aérea. Sí, yo solo por complementar, pues estoy de acuerdo en que algunos de los puntos que ha tocado y otros son, la única manera de cambiarlos es
es que se conviertan en normas y se obliga a que se hagan, por ejemplo, con escenarios de simulación, que en eso podemos crecer mucho en general en el país y en la región. Una pregunta muy interesante, aquí el doctor Carlos nuevamente pregunta, ¿en qué momento debemos hacer la cricotirotomía y la hacemos nosotros o preferiblemente necesitamos al cirujano? Bueno, con respecto a eso, dentro de la base de nosotros lo que nos ha pasado, 3 cricotirotomías abiertas. 2 de rescate, una dentro de los planes de abordaje. ¿En qué momento se hace? Depende el escenario. Aquí recordemos que el de hoy es anticipada. Entonces, en anticipada, pues si usted tiene todo preparado y está en espontánea y no perdió la vía aérea, es muy difícil que llegue a cricotirotomía abierta. De hecho, como les digo, solamente uno de los casos sí nos tocó eso. Por ejemplo, en tumores muy grandes a veces hay ese riesgo. Entonces, si usted tenía la ventilación espontánea desde el inicio, pues no es tan probable que caiga ya, pero, como a veces las propias técnicas, por ejemplo, la punta del video en una videolaringoscopia despierto rompe el tumor. Cuando pierdo la vía aérea, sería el momento para hacer la cricotirotomía abierta. En el escenario de anticipada, sí pierdo la ventilación espontánea. En el escenario de anticipada, donde estoy forzado a actuar, donde hago una doble configuración, en el plan A va mi técnica basal, que suele ser una secuencia de inducción rápida con inducción relajación. En el momento que esa técnica falle, se hace una estrategia de salida. Es decir, rápidamente se avanza hasta la cricotirotomía abierta. Pues la respuesta sería, dependiendo del escenario. En el escenario de anticipada, si pierdo la vía aérea. En el escenario de forzado a actuar, cuando el primer intento haya fallado, porque de entrada, como estaba forzado a actuar, hice la doble configuración para entrar rápidamente a la cricotirotomía abierta. ¿Qué les sugiero yo? Definitivamente marcación de ultrasonografía de la membrana cricotiroidea con ultrasonografía. La palpación se equivoca hasta 15, 16, 17 milímetros del lugar adecuado. Eso lo identificamos nosotros en el ensayo clínico. Entonces, por eso es mejor hacerlo antes para que uno no tenga que correr a la hora de realizarlo. Perfecto, ahí simplemente porque está escrito, doctor, ¿debemos ser nosotros o el cirujano? ¿Verdad? La otra parte de la pregunta. Vean, cuando hay cortes históricas, eso sobre todo es históricas y reportes, donde al cirujano le fue mejor, donde el especialista quirúrgico, como está más acostumbrado a las técnicas invasivas, le fue mejor en los rescates. Pero depende de los sitios y no es tan transferible esa información a nuestro medio. A nosotros, ¿qué nos ha pasado? Que en una situación tan grave, pues se pide campos, se pide electros, se pide pinzas. Si ese es el contexto, lo mejor es que la haga usted, porque va a ser una técnica mucho más eficaz. Entonces, dependería de su equipo quirúrgico. Yo les sugiero que conozcamos bien su equipo de trabajo. En el caso, nosotros tenemos un caso publicado en la crico abierta, en anticipada, era con un profe de otorrino, en el cual los dos trabajamos mucho tiempo juntos, llevamos todos estos 7 años trabajando juntos en el programa, y él la tiene súper clara, no anticipada, no inducción, no ventilación, no oxigenación, crico abierta, y la hace con técnica abierta. Entonces, en ese caso la hizo él, claro, porque pues, la hace ahí mismo. Y hay cirujanos que definitivamente están en consonancia con toda esta conocimiento pues, científico. Si usted en su centro tiene ese escenario, sí le va mejor así. Pero si no es así, y ya les ha tocado que una traqueostomía se dure 1 hora y media, que a veces, porque los pacientes de difícil, como vienen con tumores, pues, también son difíciles de hacer las técnicas transnaringeas, pues muchos de ellos, depende del caso, por supuesto. En escenario sí es mejor que la haga usted, porque va a ser mucho más rápido y por eso todos los anestesiólogos debemos estar entrenados para hacer una cricotiroidectomía abierta de emergencia. Súper, muchas gracias. Doctor Restrepo nuevamente pregunta, ¿experiencia en evaluación con el test de Delican? No, corchado, tendría que buscarlo. No, doctor, muchas gracias. Hay
yo creo que alcanzamos a una más, pues ya estamos un poco sobre el tiempo, pero tengo una pregunta que me envían por el chat interno, que siempre se hacen este tipo de conferencias, es, ¿y cuál es su experiencia respecto al manejo de viaria difícil en pacientes que necesitan un tubo de doble luz? Ah, es una súper pregunta, me encanta, gracias. Más que necesitan doble de luz, que necesitan aislamiento pulmonar. Lo que nosotros hacemos, la gran mayoría de veces, es ponerle un tubo normal, monolumen, mayor de 7,5. O sea, que sea 7,5, 8, 8,5. Y a través de él, un bloqueador bronquial. Es lo que mejor nos ha ido. Cuando nos ha tocado pacientes que están con traqueostomía, que van para un aislamiento pulmonar, pacientes cerclados que van para aislamiento pulmonar, pacientes con vía difícil anticipada que van para un aislamiento pulmonar, definitivamente preferimos, y afortunadamente tenemos los equipos en el hospital y en el grupo, hacer una intubación que incluso puede ser despierto, porque algunos, por ejemplo, un paciente cerclado, pues, nos toca intubarlo despierto. Despierto nasal, nasal pasa, hoy lo discutía con los residentes en el servicio, nasal pasa tranquilamente un tubo 7,5, y a través de ese equipo avanzar el bloqueador de ARM, French, que es el que usamos nosotros para aislamiento pulmonar. Eh, sobre los tubos de doble luz. La verdad es mucho más sencillo. Sin embargo, digamos que por alguna razón se necesita un tubo de doble luz, digamos va a ser un lavado broncoalveolar o va a ser una situación donde diga, sí, necesito el tubo definitivamente para lavar ese pulmón. Tenemos videolaringoscopia tanto de valva angulada como Macintosh, ambas. Uno podría hacer doble luz y valva Macintosh, es mucho mejor porque no se angula tanto la punta. Valva angulada, toca angular un poco más la punta y lo que han hecho, lo que está escrito, pues más de reporte que otra cosa, rotar al revés y luego volver a tener el doble luz al tamaño original, porque cuando uno angula la punta del doble luz, el aislamiento es más difícil, por esa razón. Entonces, video más doble luz. Y una vez que avance, sí o sí, comprobación con fibra óptica. Es muy importante, pues, porque cambiaste la angulación natural del tubo. Entonces eso es lo que hemos hecho, no es raro, es relativamente frecuente que toque hacer pacientes de anticipada que requieran aislamiento pulmonar. Bueno, doctor Zamudio, muchísimas gracias. Ya pues el tiempo es indefectible y llega el punto en que nos toca pues, terminar. Tiene aquí un agradecimiento de la doctora Jenny Judy Lorena Díaz. Pues nos sumamos a este agradecimiento por la excelente presentación y no solamente pues la revisión del tema, sino contarnos su experiencia, que es un aspecto tan valioso. Así que pues nuevamente muchas gracias de nuestra parte por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos hoy, ayudarnos a crecer en este punto. Y pues a todos, solo decirles que los esperamos nuevamente en nuestras reuniones mensuales. Hacemos o tratamos de hacer lo mejor para aportar, entendiendo que lo más importante siempre son ustedes que nos acompañan. Entonces, muchas gracias a todos. Buenas noches, doctor Zamudio. Muchísimas gracias. Le reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias a la sociedad por la invitación. Nos vemos en el Congreso Colombiano, el taller Sí, de señor. vía aérea y de técnicas. Sí, señor. Ahí estaremos. Muy buenas noches a todos. Que descansen. Chao. Gracias.